información sumamente importante. Personas comunes y corrientes, igual que nosotros, con grandes problemas, con situaciones difíciles, problemas familiares internos ahí entre estos personajes, pero que Pablo va a apelar a la Biblia, al conocimiento de la Biblia, a Dios mismo, para que estas personas puedan hacer un cambio en su vida radical, ¿verdad? Y lo vamos a ver en un momento. Ahora, debemos de recordar la semana pasada y decir, Pablo estaba en Roma, estaba escribiendo desde una casa, estaba preso en esa casa y desde ahí estaba escribiendo, ¿verdad? Y yo decía el martes pasado, ahí estaba con él Tíquico, Onésimo, que eran los que tenían que salir de esa casa, ¿verdad? A llevar esta información que ahora Pablo va a entregar a los personajes que vamos a ver en algún momento. Estamos hablando un recorrido probablemente de unos 150 kilómetros que estos hombres tenían que hacer para poder llegar a Filemón y llegar a la iglesia que estaba en Colosas, ¿verdad? Por eso digo, si leemos Colosenses va a ser de gran ayuda también para nosotros. Había 3 lugares claves entre la población, ¿verdad? En el Valle del Ico, que es donde prácticamente se sitúa esta carta. Uno era la Odisea, Hierápolis, y la otra era la comarca, pero la referencia más clara, y yo digo por el tiempo, y el tiempo nos come, el pueblo de Colosa es donde va dirigido, y ya voy a ir de lo más general a lo más específico, a quién va dirigida esta carta, ¿verdad? Antiguamente estas poblaciones pertenecían a una raza llamada los frigios. En algún comentario, en algún libro lo hemos leído, ¿verdad? Pero hace 2 siglos en lo que de ese tiempo a que Roma comenzó a conquistar, ¿verdad? Les había incorporado en el territorio de su propio imperio. Y entonces ahí es donde Pablo se le hacía mucho más fácil y a todos estos personajes caminar en esta dirección. Cuando Pablo emprendió su tercer viaje misionero, estoy hablando algunas referencias del libro de Hechos, ¿verdad? Salió de Antioquía y se dirigió a Éfeso. Estoy haciendo casi que un pequeño resumen. Usted lo podría leer en Hechos capítulo 18, esta información, ¿verdad? Y visitó o pasó por lo menos por Colosas, ¿verdad? Sin embargo, en ese viaje, por lo que vemos de la información, no se detuvo Pablo a estos lugares, sino que iba directamente a Éfeso. Y esto es lo que en algún momento no permitió que Pablo tuviera como que un acercamiento más profundo, ¿verdad? Más claro, y lo vamos a ver en Filemón, donde Pablo le dice a Filemón mismo, yo espero que prepares ahí un cuarto, ¿verdad? Para cuando yo llegue y los visito. Para Pablo, su base de operaciones fue Éfeso, y no tanto el pueblo de Colosa. Ahora, ¿a quién va dirigida esta carta? ¿Verdad? Bueno, definitivamente esta carta va dirigida a este personaje que se llama Filemón. No es difícil de encontrar porque Filemón era un hombre, yo lo decía hace un momento, común y corriente, pero sí está bien claro en la carta y lo vamos a ver, con cierta riqueza y posición social. ¿Y cómo podemos decir esto? ¿Y cómo va a llegar la carta que Pablo manda a Filemón? Bueno, Onésimo conocía esa casa con toda seguridad, entonces podríamos decir, estoy saltando mi información, hermano, porque nos comería el tiempo, ¿verdad? Pero con toda seguridad, después de cada uno de ustedes pudiera hacer un estudio exhaustivo de dónde vivía Filemón, podríamos concluir y los varios comentarios que busquemos y indaguemos en esto, Filemón vivía en Colosa, con toda seguridad, ¿verdad? Y dice el texto, el versículo 2, que en la casa de Filemón se reunía un grupo de personas, ¿verdad? En la casa de Filemón había una iglesia, la cual estaba predicando el evangelio, ¿verdad? A la cual iba dirigida esta carta de Filemón, pero también, ¿verdad? Pareciera que la carta de Colosenses iba dirigida a esa iglesia, la cual estaba en la casa de Filemón. Entonces, cuando hablamos de Tíquico y Onésimo, estamos hablando de 2 personajes que llevaba cada uno una carta.
Tíquico una carta a la iglesia de Colosenses que estaba en la casa de Filemón, y Onésimo llevaba una carta dirigida, ya esto era una carta muy personal, a Filemón. Estoy hablando de dos cosas totalmente diferentes, ¿verdad? La carta de Colosenses dirigida a la iglesia de Colosa, que estaba en la casa de Filemón, y la carta que lleva a Onésimo dirigida a Onésimo, a Filemón, perdón, por algo que había sucedido, ¿verdad? Por algo que había, pero Pablo menciona unos cuantos personajes ahí que ya lo vamos a ver, ¿verdad? Hay detalles, por lo cual yo estoy diciendo que las dos cartas van dirigidas al mismo lugar. Hay detalles pequeñitos, los cuales al juntarlos podríamos concluir, sí, entonces dos cartas salidas de un mismo lugar, Pablo escribiendo estas dos cartas enviadas al mismo lugar, pero a diferentes personas. Aunque, ¿verdad? Al final, en los versículos, el versículo 23, ¿verdad? Pareciera que aunque la carta de Filemón era una carta personal, tenía que ser leída en la iglesia y entendida en la iglesia. Y más que entendida, tenía que ponerse en práctica en la iglesia. En primer lugar, podría decir esas cositas pequeñitas por las cuales yo estoy diciendo que las dos cartas iban dirigidas al mismo lugar. Recordemos que la situación de Pablo es igual en las dos epístolas. Cuando usted en esta semana, si lo puede hacer, lee Colosenses, se va a dar cuenta que Pablo está haciendo referencia a esa misma situación. Está bajo prisión. Tanto Colosenses 1:24, 4:18 y Filemón, versículo 1, versículo 9, versículo 13, versículo 23, están haciendo esa misma referencia. Otra característica por la que yo digo que iba al mismo lugar. Hemos visto que las dos epístolas, juntamente con Efesios, fueron llevadas por los mismos mensajeros, ¿verdad? Tanto Tíquico como Onésimo llevaban esas cartas, pero también, ¿verdad? Al leer Efesios nos damos cuenta que estos personajes llevaban una carta más que iba dirigida a la iglesia en Éfeso, ¿verdad? Otra característica, quizás más significativa, en las dos epístolas Pablo envía saludos a Arquipo, ¿verdad? En estas dos cartas, en Filemón y en Colosenses, va un saludo específico para una persona específica, ¿verdad? En Colosenses 4:17 y Filemón versículo 2 hace esa referencia también. Es significativo tanto que en Colosenses como en Filemón nos encontremos con el mismo equipo al cual Pablo hace referencia, ¿verdad? Entonces, por eso podemos concluir, ¿verdad? Les digo, tendríamos que leer un poquito de referencias en comentarios, y yo sé que ustedes lo van a hacer, ¿verdad? En la semana, cada uno en su tiempo, en su momento, para que podamos llegar a esta conclusión. Ahorita ustedes solo me están creyendo y quizás están diciendo, sí, está bien, ¿verdad? Pero al investigar, usted va a decir, sí, claro, así fue, ¿verdad? Las dos cartas, el mismo personaje las escribe, dos personas la llevan al mismo lugar, a la misma casa. Para Filemón una carta y para la iglesia que se reunía en esa casa dirigida a la otra casa, la otra carta. Otro detalle es que, y aquí sí algunos comentaristas hacen esta referencia y viene a reforzar, ¿verdad? Y a reflejar la preocupación que Pablo tenía por, por la situación que estaba pasando en esta casa, ¿verdad? Detalles ahí, nada más. Ahora, ¿cómo era esa comunidad o esa iglesia que se reunía en Colosa, verdad? Lo digo y lo repito, es sano que investiguemos y busquemos y vayamos a un comentario, ¿verdad? Para empaparnos y ver qué es lo que está pasando. Hasta dónde podemos o encontrar, ¿verdad? En el trasfondo de la carta a Filemón y que podamos comprender quiénes recibieron esta carta. Y nos vamos a dar cuenta que eran creyentes, yo voy a ocupar esta palabra, ¿verdad? Comunes y corrientes. No estamos hablando que esta carta iba dirigida para super creyentes, sino hermanos comunes y corrientes, como cualquier hermano de cualquier congregación. ¿Por qué digo esto? Porque las peticiones que Pablo va a hacer a este grupo de personas
en algún momento de nuestra vida podrían parecer que son peticiones sobrenaturales. Y peor aún, el cumplir esas peticiones son cosas todavía mucho más sorprendentes, pero no es así, ¿verdad? La carta va dirigida a personas, y lo repito, ¿verdad? Normales, personas corrientes, personas, bueno, corrientes en el sentido no súper, quizás ni súper espirituales, ¿verdad? De decir, no, hombre, si estos deberíamos de ponerles, beatificarlos, ¿verdad? Y llamarlos santos. No, hermanos, igual que nosotros, ¿verdad? La diferencia, espero yo que sea una gran diferencia entre algunos y Filemón y la familia, ¿verdad? Es que tenían mucho dinero Filemón. A lo mejor entre la clase hayan hermanos que digan, no, hombre, igual yo, entonces no habría ninguna diferencia. Solo nos quedaríamos como comunes y corrientes hermanos ahí. Pero este grupo de personas con sus propias luchas, con sus prejuicios, con sus tentaciones, con sus inconsecuencias y con las virtudes que cada uno de ellos tenía, igual que nosotros, ¿verdad? Igual que nosotros. Hermanos que estaban cada día luchando con algo, ¿verdad? Hermanos que estaban en una batalla espiritual, igual que nosotros. Hermanos que estaban creciendo, estaban llegando a la madurez de Cristo poco a poco, igual que nosotros. Para este grupo de personas iba dirigida esta carta. Y Pablo comienza haciendo una referencia, ¿verdad? A un personaje. Y lo menciona ahí, ¿verdad? Y dice a Epafras. En Colosenses lo menciona, si bien su nombre no aparece hasta el versículo 23, y Colosenses también lo menciona, te saluda Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, ¿verdad? Estamos hablando de un hombre ya anciano, ¿verdad? La referencia es de un hombre veterano con un liderazgo dentro de esta iglesia. El nombre viene de un origen gentil. Recordemos, Pablo, su ministerio va dirigido a las personas fuera del judaísmo, personas que no tienen nada que ver con el pueblo de Israel. Era un hombre gentil. Su nombre es una forma contraída de Epafrodito, aunque no tiene nada que ver con el Epafrodito que alguna vez hemos leído en la Biblia. Es totalmente diferente este Epafras con Epafrodito, ¿verdad? Epafrodito lo encontramos en Filipenses, otra historia, otra referencia. En Colosenses encontramos a Epafras. Y Pablo hace una referencia a este hombre, ¿verdad? Que había sido instrumento en las manos de Dios para la extensión del evangelio, ¿verdad? Y lo menciona, y esto es algo también característico en las cartas que Pablo escribe, que él siempre menciona a muchos de los personajes que han estado ahí a la par, como colaboradores o hace compañeros de milicia, dice, ya vamos a dar la expresión, que es lo que Pablo está diciendo, pero este Epafras es una persona que está como llevando la dirección o ayudando en la dirección de la iglesia en Colosas, ¿verdad? Al inicio yo decía, la carta va dirigida a este personaje Filemón, pero la carta de Colosenses va dirigida a la iglesia que está en la casa de este hombre. Entonces, Epafras es uno de los líderes ahí, al cual Pablo hace referencia. Y voy a ir haciendo énfasis porque al final quiero que entendamos cuál es el sentir de Pablo en estos primeros dos versículos, ¿verdad? Él está diciendo, Epafras, ese hombre clave, ese hombre anciano, ¿verdad? Veterano ya en el evangelio, líder dentro de esa iglesia. Este hombre, a través de su testimonio, muchas personas en Colosa han creído y han llegado al conocimiento del evangelio. Pablo está apelando a algo, ¿verdad? En la vida de este hombre. Epafras también ha sido instrumento para el crecimiento y hace referencia del pastoreo de los nuevos creyentes. Este hombre está discipulando a nuevos creyentes. Y Pablo hace la referencia aquí en Filemón con respecto a este hombre, ¿verdad? Comparte, dice Pablo, las prisiones, como yo mismo también en estos momentos hace la referencia a Pablo. Algunos, ¿verdad? Están haciendo en este momento en la vida de Epafras la referencia si había estado arrestado por lo que del testimonio del evangelio, o voluntariamente Epafras había ido a la casa donde Pablo estaba arrestado para estar con él, ¿verdad? Y ahí está, ¿verdad? El debate,
en sí, pero lo más probable es que Epafras se fue directamente a la casa donde Pablo estaba para estar con él, ¿verdad? Y era de los miembros más antiguos y estaba ahí colaborando en el ministerio con Pablo. Luego, Pablo menciona a otro personaje y es Onésimo. Voy describiendo a cada personaje, porque al final quizás la clase de ahora va a durar un minuto, ¿verdad? Pero yo voy a, como introducción, a describir todos los personajes y al final vamos a comentar. Y ese minuto va a ser la clase. Usted va a decir, estoy en una clase de un minuto bien corta y la introducción duró como más de una hora, ¿verdad? No lo entendí, pero así fue. Onésimo era una persona que estaba ahí en la casa de Filemón. Algo sucedió, pero ahora encontramos a este Onésimo que se había convertido a Cristo estando en Roma, donde Pablo estaba preso. Eh, de una forma que solo Dios sabe hacer, Onésimo llegó donde Pablo estaba. Pablo comenzó a predicar el evangelio, Onésimo creyó en el evangelio y probablemente, ¿verdad? En ese discipulado entre Pablo y Onésimo, Onésimo abrió su corazón y le explicó todo lo que había pasado. Y ahora viene Pablo y le dice, Onésimo, felicidades, ¿verdad? Te voy a entregar una carta que se la tenés que llevar a Filemón. Esto es complicado, lo vamos a ver en un momento. Onésimo había sido esclavo en la casa de Filemón. Ahora, se fue de la casa y ese era un gran problema. Como esclavo no podía dejar a su amo, pero Onésimo se fue, ¿verdad? Ahora, con nuestra mentalidad del siglo XXI, XX, ¿verdad? Diríamos, no, está bien que lo haya hecho, ¿cómo vamos a estar viviendo en esclavitud, ¿verdad? Desaprobamos la esclavitud y aplaudimos la valentía de Onésimo de salir e irse, ¿verdad? Es correcto lo que Onésimo es, pero si nos ubicamos en la mentalidad del primer siglo, ¿verdad? Cómo esta gente en Colosa miraba la esclavitud, cómo el mundo estaba configurado en este momento. Onésimo entonces había hecho algo tan terrible, había hecho un acto de delincuencia tan grande que entonces para Onésimo llegar nuevamente donde Filemón no era algo sencillo, ¿verdad? Lo que Onésimo había hecho era tan terrible que no era tan fácil ahora de parte de Onésimo venir y decir, me voy a ir a presentar delante de Filemón, poniéndome en los pies del que hizo la falta, ¿verdad? Ya vamos a ver a Filemón, ahora pongámonos en los zapatos del que aguantó la falta, ¿verdad? Sí, vaya, yo hice la falta y me arrepiento y voy a ir a pedir perdón. Eso es correcto. Y cualquiera podría decir, ah, no, pues sí, es lo más fácil. Pongámonos en los zapatos de Filemón. Ahora Filemón tiene que pararse y decir, sí, lo voy a perdonar. Entonces aquí la cosa se vuelve totalmente diferente. Pero para Onésimo esto era complicado. Era muy complicado. Y no solamente era, Onésimo, confío en tu palabra, tenés que presentarte delante de Filemón y hablar todo lo que ha sucedido y ponerse de acuerdo y caminar en Cristo. Aquí está una carta, Onésimo, que le tenés que entregar a Filemón. Filemón, con toda su espiritualidad y todo lo que querramos, pudo haber dicho, la verdad es que Onésimo hizo una falta tan terrible que merece morir. Y las leyes del siglo en lo que la carta ha sido escrita, en estos primeros siglos, Onésimo tenía que morir. Y no hubiera pasado nada. Y probablemente Filemón hubiera dicho, como buen cristiano, yo hice lo correcto. Y probablemente la iglesia le hubiera aplaudido. Y hubiera dicho, hermano Filemón, usted hizo lo correcto, cumplió la ley. Pablo está pidiendo algo un poquito diferente, ¿verdad? Para la iglesia, para la gente en Colosa, este era un acto de delincuencia. Fugarse como un esclavo era un delito serio. Ya eso era terrible, ¿verdad? Entonces, tanto Filemón como la iglesia que estaba en su casa tenía que recibir no a un cristiano, no a un héroe, ¿verdad? No a un hombre que había huido, se había arrepentido y ahora regresa con salvación. No, la iglesia de Colosa y Filemón tenían que recibir a un delincuente. Ahora, quiero que vayamos entendiendo qué es lo que estaba pasando en esta iglesia y por qué la importancia de esta carta para Filemón,
para su familia y para la iglesia con respecto a esta situación que está pasando. No iba a ser algo fácil. Y por eso Pablo comienza a mencionar personajes claves. Menciona primero a Epafras, un hombre veterano en el evangelio que por su testimonio, por su forma de discipular, había llevado tantas personas a los pies de Cristo a conocer del evangelio. Y ahora comienza diciendo, bueno, ¿verdad? Aquí tenemos a Onésimo. No solo se había escapado de la casa, ¿verdad? Probablemente había robado algunas cosas dentro de esa casa, ¿verdad? El versículo 18, estoy en Filemón, si usted tiene su Biblia a la par, Pablo hace una referencia a Filemón y le dice, y si en algo te dañó, ¿verdad? Si Onésimo te dañó en algo o te debe, Pablo le dice, ponlo a mi cuenta, ¿verdad? Yo te lo voy a pagar. Y ahí me gusta la expresión del versículo 19, ¿verdad? Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo me debes, ¿verdad? Te lo voy a pagar, pero recordá, tú también debes. Y volvemos a otras expresiones en la Biblia, ¿verdad? Con la vara que medí vas a ser medida y podíamos ir más allá. Onésimo se había escapado, pero también había robado algunas cosas. Ahora Pablo le está pidiendo a Onésimo algo difícil, creo yo. ¿Has robado? ¿Te has escapado de esa casa siendo un esclavo? ¿Has fallado a esa casa? ¿Has violado todas las reglas dentro de esa casa? Pero hoy tenés que llegar a esa casa. Me imagino que lo primero que tiene que decir Onésimo es, perdón, me equivoqué, fallé, lo siento, ¿verdad? Para Onésimo esto era terrible. Creer en el evangelio, aceptar a Cristo, eso es, cualquiera diría, no es fácil. Pero regresar a la casa, a poner todas las cosas en orden, definitivamente tenemos que ver una transformación en la vida de las personas. Si verdaderamente el evangelio ha hecho un impacto en la vida de esa persona, para que vaya y quiera arreglar esa situación. Y eso es lo que Pablo le está pidiendo, ¿verdad? Que Onésimo tiene que hacer. Onésimo ha dañado la propiedad de Filemón, ¿verdad? Y debe de reparar lo que ha hecho. No tiene el dinero, es un esclavo, no tiene la condición económica ni social para hacerlo. Pero si Filemón quiere tomar esto en consideración, pues qué bueno, ¿verdad? Porque le dice Pablo, este Onésimo no tiene las condiciones para pagar, pero yo te voy a pagar, yo me pongo como garantía. Ese no era, creo yo, el problema para Onésimo, para Filemón. Bajo ninguna circunstancia tenía el dinero. Pero Pablo dice, yo lo voy a pagar si en algo ha fallado. Onésimo se portó doblemente mal, ¿verdad? Conforme a los criterios que en ese momento se estaban manejando en ese siglo. Es complicado. Para Onésimo era complicado, pero yo creo que era mucho más complicado para Filemón esta situación, porque el que había sido dañado, en este caso había sido Filemón. Más que Onésimo. Ahora, Onésimo tiene que regresar y pedir perdón, pero el agraviado, el que había sido afectado, al que le habían robado, un esclavo había sido a Filemón. Y aquí Pablo va a tratar con tres personajes que al final podríamos decir eran familia, lo vamos a ir viendo poco a poco. Filemón evidentemente era un hombre que tenía una cierta posición social y económica dentro de esta ciudad. Evidentemente tenía esclavos y su casa era suficientemente grande como para tener una iglesia ahí, ¿verdad? Filemón estaba bien, diría yo, ¿verdad? Le dice Pablo en el versículo 22, prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Espero llegar a visitarlo. No, se cree que Pablo no conocía a Filemón. Se cree que no lo conocía, ¿verdad? Sino que había escuchado por la referencia del mismo Epafras. Se cree, pero hay varios citados ahí.
Hermano, Sí, hermano Raúl. perdón que lo interrumpa, solo tengo una duda. Por ejemplo, bueno, son dos dudas. La primera es, en el caso de, tal vez quizás para tener más claro esto, cuando Pablo escribe esta carta a Filemón, luego en el versículo 2 menciona a Apia y luego a Arquipo. Sí, Entonces, Filemón servía como líder entonces de ellos. vaya. Le voy a responder porque ahorita voy a ese momento. Ahorita estamos Ok. con Filemón y ahí voy a pasar al siguiente personaje que es la hermana y al final voy al tercer personaje que en este caso es Arquipo. Y usted va a decir, ah, está bien, ¿verdad? ¿Quiénes son ellos? Bueno, Filemón entendemos que es el dueño de la casa. Es el que tiene las comodidades tanto sociales como, valga la redundancia, ¿verdad? Lo he venido repitiendo, económicas. Él es el que tiene el dinero. Pero ahora viene Pablo y dice, y hace la referencia a esta mujer, a la hermana, ¿verdad? O algunos dicen que es más correcto hacer la referencia a Afia. Era un nombre frecuente en la provincia de Asia, ¿verdad? En aquella época. Ahora, ¿quién era esta mujer? ¿Cómo es que Pablo incluye a esta mujer en los saludos de una carta? Que es totalmente personal. La carta va para Filemón, pero ¿por qué Pablo incluye a esta mujer? Ideas. No sé si tienen ustedes una idea. El hermano Raúl dice, ¿y qué tiene que ver? ¿Quién es esta mujer? ¿Qué se les ocurre, hermano? ¿Por qué incluye Pablo a esta mujer? Es que, fíjense, hermano, que yo le decía porque en la primera clase usted mencionó que a Filemón, cuando Pablo se refiere a él como el amado, al amado, era como un servidor especial. Sí. Entonces, como si era en la casa de él que se estaba esa iglesia, y luego dio esa referencia a la amada hermana Apia o Afia, me imagino yo que era parte del pueblo que Filemón dirigía, me imagino yo. Sí, y está bien, ¿verdad? ¿Alguien más? ¿Quién podrá ser esa mujer? ¿Por qué Pablo dedica un par de escritos a la hermana, a la amada hermana Afia? Bueno, ¿Es su esposa? Podría ser su esposa, ajá. ¿Alguien más? o igual podría ser un familiar, una hermana, un pariente cercano. Podría ser un familiar o un pariente cercano, ¿verdad? Pablo cita a esta mujer, ¿verdad? Casi cae por su peso, ¿verdad? Que ella tiene que haber pertenecido a la casa de Filemón. Eso creo que todos lo entendemos así. Y con toda probabilidad se cree que era la esposa. Ahora, vea esto. A Pablo se le ha tildado muchas veces de machista, ¿verdad? Hasta de misógino, que creíble, Pablo. Pero ahora Pablo dice en esta carta, Onésimo ha hecho algo terrible, ha robado y se ha escapado, siendo un esclavo. Ahora Pablo plantea esto a Onésimo. Onésimo, tienes que regresar a esa casa a ponerte a cuentas con esa familia. Y le manda Pablo una carta a Filemón, el hombre de la casa, pidiéndole a Filemón que reciba a Onésimo en su casa. ¿Qué más hay en su casa? En la iglesia, y que lo reciba en la iglesia. Los que estamos casados, si alguien viene y me dice, hermano, o Samuel, o Raúl, o Luis, ¿verdad? O Wilfredo, quiero que usted me ayude con esto. Un soltero lo entiende rápido y dice, sí, cómo no. Un casado, ¿qué hace? No estoy exagerando, hermano. Solo estoy hablando la verdad. ¿Qué hace un casado? Hay que consultar con la esposa. Así es, hay que consultar con la esposa y Pablo lo entiende. Y por eso Pablo dice, y a la hermana, a la amada hermana Afia, ¿verdad? La carta no va solo dirigida a Filemón, porque yo no voy a saltarme el muro de la familia, dice Pablo, sino que Filemón, entiendo que sos el hombre de la casa, pero ante una decisión tan difícil como esta de recibir a alguien que te ha dañado, y no solo a ti, Filemón, sino también a tu esposa la ha dañado, ¿verdad? Porque fue esclavo de esa casa, porque
Se robó porque ahora ya no está ese esclavo y de una u otra mujer, de una u otra forma, esa mujer estaba bien, estaba cómoda con el trabajo que estaba haciendo Onésimo. Ahora para ella era como, ah, si ya nos robaron, ¿quién más nos puede robar? La parte sentimental de la mujer. Voy a poner otra expresión que también de repente puede ser un poco más fuerte, pero también la mujer cuando es dañada, hay una parte todavía más no es rencor, sino de fuerza para decir no, no a esa persona, porque ya nos dañó, ya no estoy dispuesta a, aunque venga y diga, mire, yo ya recibí a Cristo, y el hombre dice, amén, ¿qué dice la mujer? Hay que esperar, hay que ver, ¿verdad? No tan fácil le voy a creer a Onésimo que haya recibido a Cristo. Pero qué diferente es que Onésimo lleve una carta que Pablo dice escrita con mi mano y que se la entregue a Filemón. Y que en esa carta Pablo le diga a la esposa que también espera que ella sea una buena cristiana, ¿verdad? Es complicado, es complicado, pero es lo correcto, ¿verdad? Los casados aquí, si cada quien hace lo que cree conveniente hacer sin consultar, inténtenlo. Y después nos cuenta a manera de testimonio cómo le fue. Pero cuando lo consultamos con la esposa, parece que las cosas al final son más placenteras, son más digeribles, son más fáciles de sobrellevar, porque estamos de acuerdo, ¿verdad? Es significativo, muy, muy significativo que Pablo cite a esta mujer. Cuando este esclavo se escapa de esta casa, definitivamente Filemón es perjudicado. Pero yo lo decía hace un momento, esa mujer fue mucho más perjudicada, ¿verdad? Afia posiblemente sufrió más las consecuencias, ¿verdad? Porque es la que pasaba en la casa, ahí con el trabajo que Onésimo estaba haciendo. Ella había conocido el desconcierto del trastorno del mal funcionamiento en esa casa, porque no estaba ese esclavo ahí. La esposa de Filemón ciertamente necesitaba ser la misma mente que Filemón, ¿verdad? Que su esposo en cuanto a recibir a este siervo fugitivo. Ella tenía que estar en esa misma sintonía y Pablo lo entiende. De otra manera, aunque el corazón de Filemón hubiera sido, sí, ¿verdad? Onésimo ha cambiado, ha sido transformado por el evangelio. Si esta mujer no lo entiende, ella misma hubiera sido un obstáculo en cuanto a la reconciliación que Pablo estaba pidiendo. Hermanos, hablando del tema del matrimonio, es un equipo, ¿verdad? Para que las cosas funcionen. De lo contrario, vamos a estar en graves problemas. Ahora, si ese equipo está sirviendo en una iglesia y cada quien jala por su lado, todavía es más complicado. El impacto no solo era para la familia. Ahora tenemos a Filemón, esposo. Tenemos a Afia, esposa, que de una u otra manera tenían que ponerse de acuerdo para que la relación entre ellos y Onésimo hiciera eso, una reconciliación. Si recuerdan las palabras de Pablo haciendo referencia al ministerio de Jesús, que dice que el misterio fue revelado de parte de Dios a los hombres al mostrarnos que Jesús había venido a reconciliar a Dios, o perdón, a la humanidad con Dios. Y este es el tema central de Pablo dentro del Evangelio, la reconciliación. Yo puedo ser un buen cristiano, sirviendo, estudiando, orando, pero si en el tema de la reconciliación yo tengo un problema, no sé en qué categoría quedaría, porque aquí está el todo. Ahora imagínense, la iglesia que está en la casa de Filemón, está la expectativa, ¿verdad? Y después dice Pablo, ¿verdad? Y a la iglesia, al final del versículo 2, y a la iglesia que está en tu casa.
Esto va parejo. A Filemón, a la esposa, ya vamos a ver quién es Arquipo, y a la iglesia que está en tu casa. Cuando usted en esta semana lea Colosenses, va a decir, sí, es que esto está bien complicado, o esto está bien fácil. Pero Pablo está apelando a la reconciliación en una situación donde ha habido un daño emocional, físico y probablemente espiritual. Pero hoy todo eso tiene que ser reconciliado. ¿Cuál es la forma o cuál es la petición de Pablo para que esa reconciliación llegue a esa casa con ese esclavo que ahora le dice, ya no es un esclavo, sino que es un hermano? ¿Qué es lo que Pablo espera de Filemón y la esposa? No hemos llegado todavía, pero quizás lo podemos intuir. ¿Qué es lo que Pablo espera? ¿Qué es lo que debe de suceder para que haya esta reconciliación? ¿Alguna idea, hermano? Bueno, de que pienso que ambos sean misericordiosos en relación a la vida de este señor, porque leí aquí que le dice que en otro tiempo te fue inútil, le dice. O sea que de hecho ellos tenían que cambiar. Me imagino que la experiencia que habían tenido con este señor no había sido muy buena. Entonces, al recibirlos, ahora ellos tenían que como abandonar esa idea que tenían de ese pasado de la vida de este hombre Onésimo y retomarlo, porque incluso cuando Pablo se refiere a él en el versículo que usted leía, o sea, se ve que Pablo, no, perdón, en el versículo, el cual dice, vuelvo a enviarte, tú pues recíbelo como a mí mismo, en el versículo 12. Entonces, decir que Pablo les estaba poniendo un reto bien fuerte de olvidarse del pasado de él. Ajá. Y ahora les presenta a una nueva persona, y con un respaldo de parte de Pablo. Habla de misericordia y habla de olvidar el pasado. ¿Qué más necesitaba esta gente? Está bien, hermano Raúl. ¿Qué más necesitaba esta gente? También, Juanca, de que ahí lo que quería era que toda barrera desapareciera y todas las diferencias de clase también que habían en ese entonces. Era más complicado todavía, ¿verdad? Ajá. ¿Qué más necesitaba esta gente? Perdonar. Perdonar, ajá. O sea, hermano, por eso decía yo al inicio, ¿verdad? La semana pasada. Aquí hay mucha teología, aquí hay mucha doctrina, pero Filemón es práctico. Yo puedo ser el mejor teólogo, yo puedo ser el mejor evangelista, el mejor hermano dentro de la iglesia sirviendo, pero si no soy práctico en el tema del perdón, la misericordia, no sirve de nada, ¿verdad? No sirve de nada. Filemón tenía una casa donde ahí estaba una iglesia. No hace referencia a que Filemón sea el pastor, pero sí Pablo dice que es un colaborador del evangelio. O sea, solo el hecho de prestar mi casa, ya estoy colaborando con el evangelio. Soy una persona clave ahí, ¿verdad? Si mi esposa está a la par, todavía mejor, ¿verdad? Pero debemos de estar de acuerdo. Y ellos, al parecer, se habían puesto de acuerdo, ¿verdad? No solamente Pablo saluda a la esposa, ¿verdad? Sino que parece que ser consciente de las heridas que esta mujer había sufrido por esta situación que había pasado, ¿verdad? Y por eso Pablo hace la referencia a esta mujer y le pide no solo a Filemón, sino que entonces la carta va dirigida a ellos dos, para que los dos entiendan lo que Pablo va a escribir y que los dos tomen la decisión, ¿verdad? De practicar el perdón y todo lo que dijeron, ¿verdad? Hermano Raúl, tía Caro, el amor, romper barreras, tener misericordia, eso es amar a la persona. Pero falta un personaje, ¿verdad? Arquipo, nuestro compañero de milicia. Pocas veces Pablo ocupa esta palabra, ¿verdad? A algunos les dice como Arquipo, compañeros de milicia. A otros les hace la referencia como colaboradores, ¿verdad? Filemón era un colaborador de Pablo y le hace la referencia ahí en el versículo 1, al amado Filemón, colaborador nuestro, pero Arquipo, nuestro compañero de milicia, haciendo la referencia de, este está peleando una batalla a la par de nosotros, ¿verdad?
Algunos comentaristas hacen la referencia que Arquipo era el pastor de esta iglesia en Colosa, el que estaba dirigiendo la iglesia. Y hay posibilidades. ¿Por qué pues sería incluido ahora este Arquipo en esta carta, en esta situación? Porque esto es un problema doméstico. ¿Por qué Arquipo está siendo incluido? Tenemos al esposo, tenemos a la esposa, pero ahora dice Arquipo también, a nuestro queridísimo amado compañero de milicia. ¿Por qué lo incluye? Hay dos posibilidades, ¿verdad? Uno, como lo decía hace un momento, que Arquipo tuviera la responsabilidad de ser una responsabilidad pastoral dentro de la iglesia en Colosa. Pero otra es que Arquipo fuera un pariente de Filemón. Y si es así el caso, probablemente era el hijo, ¿verdad? De estos dos hermanos, de Filemón y Afia. Muy probablemente era el hijo, ¿verdad? Entonces viene Pablo y dice, mire, Filemón, tanto tu esposa como tu hijo deben de perdonar a Onésimo, ¿verdad? Si no hubieran pertenecido a la familia, difícilmente Pablo los hubiera incluido en esta carta. Difícilmente Pablo lo hubiera hecho, ¿verdad? Pero es posible que fuera las dos cosas, Arquipo, que fuera hijo, pero que también fuera el líder de la iglesia. Entonces, esto era más complicado todavía, porque si esta familia, siendo líderes de esta iglesia, tuvieron un problema dentro de su casa, el cual no tienen la capacidad de resolverlo, ¿cuál sería el testimonio para la iglesia? Y muchas veces pasa eso con nosotros. Tenemos problemas en nuestras casas, lo escondemos, vamos a la iglesia, servimos, fingimos, nos engañamos a los demás, pero el crecimiento del evangelio no se da porque algo está pasando en nuestras vidas. La transformación que el evangelio quiere hacer en nuestras vidas no se da porque no estamos siendo sinceros en esas relaciones que estamos teniendo. Y es bien complicado, pero aquí en la práctica del evangelio, yo lo decía, ¿verdad? ¿Es fácil perdonar? No, no es fácil. Es lo peor que puede existir, perdonar. Pero ¿por qué Pablo pide que lo haga? Porque Pablo apela a que el Espíritu Santo va a obrar en la vida de esta gente. Porque Pablo entiende y hace entender a esta gente que si el evangelio ha transformado sus vidas, ellos tienen el poder para perdonar. Solo es un tema de decisión nada más. Y entonces les dice, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Es parte del paquete, voy a decir, ¿verdad? Si tenemos el poder, si tenemos la capacidad, que la gracia y la paz de Dios esté sobre nosotros, ¿verdad? Porque yo no voy a estar cargando tantas situaciones cuando simple y sencillamente yo solo puedo hacer lo que la Biblia me manda hacer. Pero es que yo quiero entender y buscarle, ¿verdad? Y por eso decía, hacemos tantas cosas espirituales bien bonitas, pero si lo único que nos está pidiendo la Biblia es perdonar. Aquí Pablo pudo haberle dedicado 40 capítulos a Filemón para decirle, Filemón, tenés que perdonar a Onésimo. Porque todo lo demás, Filemón, ya lo entendés, ya lo sabes. Lo único que necesitas es perdonar, recibirlo en tu casa. Y no solo a vos, Filemón, no te lo digo solo a ti, que lo entienda tu esposa y que lo entienda tu hijo. Ahora, ¿quién es el hijo? Probablemente es el pastor, uno de los líderes ahí que predica, pero tiene que entenderlo también. Es que predicar, es que enseñar no significa que seas práctico, tenés que entenderlo y hacerlo. Hermano. Sí, hermano Luis. Dice que en Colosenses 4:17 dice así, decir a Arquipo, mira cómo cumplas con el ministerio que recibiste en el Señor, dice Dios. Entonces, el Arquipo que menciona en el Filemón ahí en el segundo de Cristo,
y menciona también en Colosenses 4:17. Ajá. Ellos usted estaba sirviendo en la iglesia Colosenses, pienso yo, ¿vale? Así es, así es. O sea, Pablo, recordemos, yo decía, tanto la carta a Filemón como la carta a los colosenses van dirigidos al mismo lugar. Y ahora, bien lo que dice el hermano Luis en Colosenses 4:17, ¿verdad? Pablo le envía ese mensaje a Arquipo. Ya no estamos en este problema doméstico de Filemón, sino que estamos la carta de Colosenses. Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Tenés que hacer la función, ese ministerio que el Señor te ha dado, tenés que cumplir. Pero aquí en Filemón, Pablo le está pidiendo a Arquipo algo práctico. Tenés que perdonar. Ahora, usted dirá, hermano, pero si Arquipo es el pastor, si la mamá y el papá están bien metidos, somos líderes ahí de la casa, los dueños, ¿verdad? Y esto está bien bonito. Y este problema que ellos tienen, ¿cómo es posible? Yo decía al inicio, igual que nosotros, comunes y corrientes, hermanos con ministerio, hermanos con vidas de servicio al Señor, en problemados, ¿verdad? En problemas. Es que venir a los pies de Cristo no significa que se acabaron los problemas. Lo que significa es que tenemos la forma de solucionar esos problemas. Esa es la diferencia. Pero que ahora tienen que les robaron, que el esclavo se fue y que probablemente Filemón dijo, algún día lo voy a encontrar, lo voy a entregar para que lo ahorquen, ¿verdad? O lo metan preso. ¿Es correcto? Legalmente podría ser correcto, ¿verdad? Humanamente, Filemón estaba haciendo lo correcto. Espiritualmente, Pablo le pide algo difícil, recíbelo en tu casa, perdónalo. Y eso es lo complicado. Eso es lo complicado. ¿Cómo voy a perdonar al que me está haciendo daño? O me ha hecho daño. ¿Cómo lo voy a perdonar? Y hermano, aquí en el capítulo 4 de Colosenses, en el versículo 9, también cuando se refiere a Onésimo, dice, amado y fiel hermano. Exactamente. Exactamente. En Filemón dice, ya no es un inútil, sino ahora es útil, ¿verdad? Y ya no es un esclavo. ¿Cómo le llama Pablo? Lo que usted acaba de decir, hermano Raúl. Amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, dice. Exactamente, ¿verdad? Por eso yo les pido, en esta semana, si ustedes pueden leer Colosenses, son pocos capítulos, ¿verdad? Y entonces vamos a tener un panorama aún más amplio de lo que está pasando aquí en Filemón. Es una situación interesante, ¿verdad? Porque ¿cuántos problemas tenemos nosotros en la casa, en el trabajo o de repente en la calle, ¿verdad? Y uno, pues sí, ¿verdad? De repente sale la carne y uno quiere que la cosa se haga justicia como dé lugar y luchamos y peleamos para que eso suceda. Pero cuando vemos a Pablo intercediendo por alguien que ha cometido un error, pero que ha sido transformado por el evangelio y diciendo, no dice que que ya no va a pagar, dice, él no tiene para pagar. Le dice a Filemón, pero si te debe, yo te lo voy a pagar. El pago se va a hacer, ¿verdad? El pago se va a hacer. Es como hoy mismo nosotros decimos, hermano, venga a los pies de Cristo porque la salvación es gratis, ¿verdad? Y la gente dice, ¿cómo que gratis? No, la salvación no ha sido gratis. Se pagó, para tener la salvación se pagó y sabemos que el pago fue la muerte de Cristo, la sangre de Cristo. Gratis porque alguien ya pagó y eso no lo decimos nosotros completo, lo decimos a media, ¿verdad? Venga Cristo que la salvación es gratis. No, gracias a Cristo la salvación es gratis. Y Pablo entiende el concepto, ¿verdad? Y dice, te debe, yo lo voy a pagar, dice Pablo. Yo lo voy a pagar. Hermano, hermano, sí, hay algunas también referencias, ¿verdad? Estaba precisamente leyendo algo en cuanto a Filemón, a Arquipo y a Apia, que se consideran, algunos los han considerado también como una familia, esposo, sí, esposa e hijo, sí, ¿verdad? Muchos han considerado que este es el papel que tienen ellos, ¿verdad? Que son mencionados así. Algunos dicen que Arquipo es hijo precisamente de Filemón, ¿verdad? Entonces, aunque no queda claro porque la Biblia no menciona necesariamente esto así, ¿verdad? Entonces solo se queda en una idea. Ahora, son supuestos.
Sí, lo importante de esta carta, hermano, y hablando lo que usted dice de en cuanto a la salvación, ¿verdad? Es importante porque el tema en sí de la carta lo que refleja es precisamente es una relación de amor fraternal la que está tocando ahí, porque al decirle a Filemón que perdone a Onésimo de esta manera, pues está hablando de un amor ahí fraternal, pero también logra desarrollar lo que es el amor de Cristo hacia nosotros, ¿verdad? Que básicamente es lo que usted está enfocando con el estudio. Entonces ahí veo que está bastante relacionada esta carta. Sí, así es, ¿verdad? Ahora, hermanos, cuando le dice Pablo a Filemón a través de esta carta y la iglesia que está en tu casa, pues definitivamente, ¿verdad? Pablo está diciendo, miren, el tema es bien privado, ¿verdad? El tema es un tema dentro de una casa que se salió de las manos de Filemón, el esclavo se fue y todo, pero el tema es también la iglesia. Si esto ya se hizo público, entonces habría que tratar públicamente. Y dice Pablo, bueno, aunque sea privado el asunto, pero sus posibles repercusiones no lo son. Entonces, la iglesia va a ser afectada. Depende de la decisión que tome esta familia. Supongamos que es la familia. Depende de la decisión que esta familia tome. Si esta familia decide perdonar, la repercusión para la iglesia va a ser perdonar. Si esta familia decide no tener misericordia, no amar, no perdonar, la iglesia va a ser así exactamente. Entonces, el tema es complicado para la iglesia misma, ¿verdad? No es tan fácil. Muchas veces, y aquí como líderes nos pasa, ¿verdad? Sabemos de problemas de hermanos en la congregación, pero no pasa nada. No hagamos nada, porque los hermanos se pueden ir de la iglesia, se van a enojar y se van a ir, ¿verdad? Entonces, como esa familia no pasó nada, empiezan las demás familias y empezamos a tener desorden en la congregación. Una familia, otra familia. Ahora, la petición de Pablo, va a llegar Onésimo, métanlo a la cárcel y que se arregle el problema. No, perdónenlo y enséñenle a la congregación a perdonar, ¿verdad? Enséñenle a la congregación a perdonar. Aquí termina la introducción. Ahora va el minutito de la clase. Debemos de comprender, ¿verdad? Que la revelación de Dios va a llegar siempre por situaciones reales, por situaciones en la vida cotidiana. Eso debemos de entenderlo nosotros. Si esta es una familia, Filemón y su familia eran personas de carne y hueso, iban a tener problemas, definitivamente iban a tener problemas. Siendo miembros de una iglesia, como todas las demás familias, ¿verdad? Tenían problemas y conflictos. Ahora, si esta era una familia, estamos hablando de la familia pastoral, con problemas y conflictos, pero que eran también dentro de esa iglesia personas bien auténticas con respecto al amor de Dios y que ese amor de Dios se iba a manifestar a las demás personas. Y esa era la petición de Pablo. Los protagonistas eran personas comunes y corrientes, personas normales, pero ¿cuál era la diferencia con estas tres personas? Personas selladas con el Espíritu Santo, ¿verdad? Y en vía de ser transformadas por el Espíritu Santo. Y eso es lo que Pablo está apelando aquí. No es que seamos perfectos, hermano, pero cada día estamos siendo transformados a la imagen de Cristo. Cada día. Y eso es lo que Pablo está esperando de esta familia. ¿Qué conflictos tenemos nosotros? No lo sé, ¿verdad? Y si usted se mete a 5E, hoy hay un ministerio dentro de 5E de consejería, ¿verdad? Busque el ministerio y ahí va a encontrar por lo menos un par de hermanos que usted va a decir, aquí, con este hermano, yo expongo mi situación. Y a través de la luz de la Biblia, ¿verdad? Usted puede solucionar. Pero estas personas con un problema grande y grave, ahora tienen que mostrar en su testimonio qué es lo que Cristo está haciendo en sus vidas. Y la petición de Pablo es simple y sencillamente, hermanos, ahí les va de regreso el problema. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? ¿Van a hacer lo que humanamente es correcto hacer? ¿O van a hacer lo que espiritualmente es correcto hacer? Y es una decisión, ¿verdad? Estamos en los primeros dos versículos, son 25, no vamos a terminar en estas 7 semanas,
nos vamos a pasar, como decía al inicio, al próximo trimestre, pero yo creo que de poquito en poquito vamos a aprender mucho. No sé si hay comentarios, hasta aquí termino yo. No sé si hay comentarios, más de lo que ya hemos hecho. Hermano, cuando se refiere a la iglesia y como habla de una familia acá, la iglesia, pero no se refería a una congregación grande, sino podríamos hablar de una reunión pequeña. Las iglesias del primer siglo a las que Pablo escribe no son congregaciones grandes, ¿verdad? Sino estamos hablando, sí, congregaciones pequeñas, pero tampoco son ellos tres, es un poco más, ¿verdad? Pero es a los que va dirigida exactamente la carta de Filemón. Pero sí es una congregación pequeña. ¿Alguien más? Hermano, Sí, hermano Luis. yo estaba viendo aquí de que en el 4 va, en el 4, en el 7 va, en el mismo libro de Filemón, dice, oiga, que Pablo empezó a darle gracias a Dios, empezar la oración, porque es importante la oración, orar por otros, va mismo un paralelo igual que el perdón, pienso yo, porque perdón, y si no hay oración, como que no, como dice Pablo aquí, dice, doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti, mis oraciones, dice Pablo. Yo creo que un anciano, un líder o un consejero de una iglesia, muy importante la comunión con Dios. Bueno. Y después ya dice en el 5, porque oigo del amor, de la fe que tiene hacia el Señor Jesús, para que todos los santos, a todos los creyentes, dice Pablo, para que la participación de tu fe sea eficaz, la fe que tenés sea eficaz, dice Pablo, y el conocimiento, todo el bien está en vosotros, en Cristo Jesús. Yo creo que Pablo empezó a interceder por Filemón a recibir a Onésimo. Sí, sí. Siempre la petición de Pablo en todas sus cartas y en esta específica de Filemón es que pongamos en práctica, ¿verdad? Nuestra fe. Es que Pablo dice, ya tienen el conocimiento, el Espíritu Santo ya lo tiene, solo hagan lo que tienen que hacer, ¿verdad? Alguien pregunta aquí en el chat, ¿podrían estar en un problema de carácter familiar? Sí, ¿verdad? Yo tenía un hermano en la iglesia donde estuve y decía, es que para que haya un problema deben de haber dos, ¿verdad? Entonces decía el hermano, cuando mi esposa empezaba a discutir, yo me iba. Si ya no habían dos, ya no había pleito, ¿verdad? Pero el irse también era un problema. Ahora, ¿cómo solucionamos problemas de carácter familiar? Pues sí. Pedro, paso a otro personaje de la Biblia, le dice a Jesús, ¿y cuántas veces debo de perdonar? Pues? Y salió Pedro de vivo y dijo, hasta 70 veces 7, ¿verdad? Haciendo referencia como que, ajá, ¿cuántas veces tengo que perdonar? Y a lo mejor alguien va a decir, perdón con la expresión, hermano, es que usted es bien tonto. Yo creo que quien debería determinar eso es Jesús en nuestras vidas, ¿verdad? Él va a decir hasta qué momento podemos o hasta qué momento ya no, pero el mandato hacia nosotros, o por lo menos en este caso a Filemón es, hay que recibirlo y perdonar, ¿verdad? Y Dios va a poner en la vida de cada uno, independientemente un problema de carácter familiar, independientemente un problema como este, ¿verdad? De económico o lo que fuera. Dios va a determinar en la vida de cada uno hasta dónde el perdón, o cuántas veces el perdón, ¿verdad? Pero que nos manda a perdonar, ¿verdad? Y eso implica más que la otra persona esté bien, es que haya paz en mí, ¿verdad? Que haya paz y yo pueda descansar cuando tomo esas decisiones. No sé si hay otro comentario, hermanos. Si no, vamos a terminar, vamos a orar. No sé si hay otro comentario. Solo no olvidar ahí el punto de la intercesión, ¿verdad, hermano? Sí, Relacionando la intercesión de Pablo hacia
con Onésimo hacia Filemón, la intercesión de Cristo por nosotros hacia el Padre. Entonces, Así es. Sí, haciendo, así es. viendo el enlace nada más. Sí, no, claro, es un hecho, ¿verdad? Es un hecho. Siempre hay alguien que intercede. Hoy mismo Cristo está intercediendo por nosotros como abogado, hace la referencia a la Biblia, ¿verdad? Está defendiéndonos. Y eso es lo que Pablo está haciendo con Onésimo. Y vuelvo otra vez al tema de la reconciliación. Es que nuestro llamado es a buscar la reconciliación, ¿verdad? Ese es nuestro llamado. Si yo paro mi orejita a algo complicado para ayudar a esa situación complicada, yo ya no estoy reconciliando, ¿verdad? Pero cuando yo busco, la naturaleza misma debe de ser reconciliada. El hombre con Dios debe de ser reconciliado. Mi vida debe de ser reconciliada. Yo debo de hacer el trabajo que Cristo me ha mandado a hacer. El tema de la reconciliación es clave, ¿verdad? Bueno, hermanos, vamos a orar. Quedamos para el próximo martes, la tercera semana. Hay palabritas ahí claves que debemos de tratar, ¿verdad? Y creo que hasta aquí llegamos. Hermano Samuel, si nos dirige en oración. Amén. Te damos gracias, Señor, en esta noche por la clase del día de hoy, por la vida de nuestro hermano Juan Carlos, que ha puesto palabra en su corazón, en su mente para darnos a nosotros. Ayúdanos cada día a entender las escrituras, poner en práctica los principios espirituales que están en la palabra y guíanos siempre a toda justicia y a toda verdad. Te damos gracias en esta noche en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, Dios les bendiga. Amén. Nos vemos el Dios próximo les martes. bendiga.